Os proponemos hoy un ejercicio. Sería interesante cerrar los ojos ahora mismo y no abrirlos hasta después de las 5 o 6 primeras frases del invitado. De hecho, lo suyo sería ni siquiera realizar su presentación y dejar que el sonido de su voz lo haga por nosotros. Toda esta elipsis para decir que el invitado es sin duda una de las voces más reconocidas y reconocibles del periodismo español. Característica personal inconfundible, unida umbilicalmente desde hace décadas a las gestas ciclistas de Tours, Giros y Vueltas. Un hombre casado desde el inicio con la radio, fiel a ella casi la totalidad de su vida profesional, a pesar de algún reciente flirteo con la televisión. Hoy visita la sala, mejor no se lo decimos. Cierren los ojos y adivinen. Casi te dejo que hables para que la gente te reconozca al que haya cerrado los ojos. Pues para saludar a la gente, decirle que estamos aquí muy felices en Valladolid, encantados de visitar esta casa, que es un poco nuestra también, y dispuesto a someterme a tu test. No, test no, esto es una charla... Es una charla informal. Es una charla informal, siempre lo decimos con gente que nos parece que tenéis cosas que contar. Que habéis vivido, habéis conocido y habéis tenido unos bagajes profesionales ahí, una mochila interesante, suficiente como para que, bueno, nos sentemos aquí casi una hora a charlar de ello, ¿no? Pues encantado. Uy, una pregunta, hablábamos de la voz. ¿Te gusta más lo de reconocida o reconocible? Pues no sé, las dos cosas tienen su punto, su nexo también, ¿no? Pero bueno, o sea, lo de reconocible me gusta menos, por una razón. O sea, por un lado te halaga en tanto en cuanto te das cuenta de que efectivamente la voz tiene una personalidad, no es ni mejor ni peor, es una personalidad, y hay gente a la que conocemos por la voz en cuanto la escuchamos, por ahí está bien, porque también es síntoma de que te han escuchado, ¿no? Pero por otra parte pierdes un poquito de intimidad, donde más me pasa en exceso, ¿eh? Estás comiendo en un restaurante y verás que gente se vuelve diciendo me suena. Sí, y el taxista, sobre todo el taxista. Sí. El taxista que no te mira la cara, porque a lo mejor alguien te mira la cara, bueno, ahora en Valladolid me conoce menos gente, ¿no? Pero antaño pues me conocían muchos, ¿no? Cuando estaba aquí permanentemente. Y no te mira la cara, porque no te mira, porque entras por detrás, buenas tardes, y en cuanto dices lléveme a la calle Muro, usted de la radio, ¿no? Bueno, normal, nos pasará a mucha gente, ¿no? En ese sentido, a ver, me halaga, me gratifica, me congratula, pero sí, a veces dices, si no te dice nada el taxista en cuestión o el señor que está al lado del restaurante y estás tú a tu bola con tu conversación y tu tal, no sabes que te está conociendo, ¿no? Un poco de sensación de pérdida de intimidad, sí. Yo conocí un político, no voy a decir el nombre para no dejarle en mal lugar, aunque tampoco es ninguna maldad, que bueno, tenía un tono de voz cuando hablabas con él y cuando le ibas a hacer una entrevista colocaba la voz y la engolaba un poquito. Eso pasa también, te pasa a ti. Hay compañeros que sí que lo realizan, pero ¿te pasa a ti o tú eras de los que entrabas al aire? A mí no me pasa. Lo que pasa es que yo tengo que impostar la voz, pero en tonos de emoción, no en charla coloquial, en una información normal, para nada la impuesto, ¿no? Pero cuando, claro, tienes que ponerle un tono narrativo de acontecimientos deportivos, etcétera, pues sí, es una impostura total. Hay veces que estoy absolutamente emocionado porque vibro con lo que estoy haciendo y hay otras veces en los que, porque no tienes tu día o porque no te causa la misma emoción y la misma impresión, tienes que teatralizar un poco, ¿no? Y teatralizar significa, pues efectivamente, ponerte en un estado de excitación y de climas que a lo mejor no estás sintiendo, pero en eso está también la labor del periodista, en este caso del narrador o del comunicador, ¿no? Venga, voy a hacer el último chascarrillo y ya nos metemos en la charla en serio. Todos los sí, el último chascarrillo es que no te pareces tanto a Spielberg como he leído en alguna entrevista, o que te confunden por ahí. Así en persona no es tanto, el parecido. El parecido de Spielberg tiene una razón de ser, y además hubo una anécdota muy curiosa, y es que una vez cuando estaba en Antena 3 en Madrid, alguien colocó, bueno, alguien que dibujaba muy bien a Carboncillo, además un compañero nuestro, ¿no? Dibujó una foto, la dibujó en perfil y demás, y abajo ponía Antena 3, la radio bien hecha, y era pues como una especie de póster en blanco y negro, ¿no? Y entonces todo el mundo, joder, ¿te pareces a Spielberg, macho? ¿Te pareces a Spielberg? ¿Te pareces a Spielberg? Y era Spielberg el que había dibujado.
un compañero que en paz descansa, Ernesto López Feito, tenía una mano para el diseño y para el dibujo fantástico. Cogió una foto de Spielberg, hizo su dibujito, colocó abajo el anagrama y tal, y aquello estuvo allí 2 o 3 años. Y mucha gente, es que eres clavado a Spielberg, ¿eh? Es que eres clavado a Spielberg. Sí, hombre, vamos a ver, puedo tener una cierta similitud, pero creo que la mayor similitud que tengo con Spielberg, y he abusado mucho de ello, primero porque me gusta y luego por la profesión, es cuando voy con la gorra y con gafas de sol y tal, entonces claro, pues, la barba o las facciones me asemejo más. Bueno, vamos a meternos un poco en charla, venga, repasamos un poco la trayectoria. Decía Ansúrez, Luis Antonio González, a mí me decía una frase de mi novia de toda la vida será la radio aunque me casé con la prensa, pero caramba, tú has conseguido algo que no es fácil, que es casarse con la radio y permanecer casi unido a ella, aunque has tenido cositas también con otros medios, pero permanecer unido a la radio no es fácil, Yo me acuerdo mucho de Félix Antonio. Bueno, pero él al final era un escritor, fundamentalmente, ¿no? Para que se enamoró de la radio porque hizo sus colaboraciones, me acuerdo cuando hacía sus colaboraciones en radio, etcétera. Vamos a ver, a mí me empezó a gustar la radio antes que las chicas, como decía el otro, ¿no? Y eso ya es sintomático. Entonces, que a los 13 años o a los 14 años o antes, ¿no?, estés escuchando la radio, en una época en la que no éramos ya, como cuentan los más mayores, no éramos tan hijos de la radio, una época de televisión, una época en la que, en fin, había un ocio y una diversión y un entretenimiento que iba mucho más allá de la obligación de colgarte del transistor o de la radio, como los antiguos que no tenían otra forma de dejarse acompañar. A mí me encantó la radio por lo que fuese. Yo siempre he dicho, soy animal de radio porque me gusta la radio. No soy ni periodista deportivo, ni soy analista, ni soy, qué sé yo, comunicador. Soy profesional de la radio en tanto en cuanto llevo muchos años y me he hecho profesional, porque yo ni estudié periodismo, estudié Derecho, de hecho, ¿no? Pero la radio me gustaba tanto que metí la nariz en la radio en cuanto pude, pero era una pasión la que tenía por la radio enfermiza. Y estaba antes que cualquier otra pasión, quiero decir, antes que cualquier pasión del contexto me gusta hacer radio deporte, me gusta hacer radio musical, he hecho radio de todo tipo, aunque al final, pues obviamente, el deporte ha sido lo que ha marcado casi toda mi trayectoria, pero soy un animal de radio, me casé con la radio, he hecho televisión, he escrito, me gusta muchísimo escribir, casi tanto más que la televisión, pero me dediqué a la radio y con la radio he estado casado toda la vida. No, y no es fácil, repito, me parece que que permanecer en estos tiempos que corren, a pesar de que todo el mundo ha querido matar a lo largo del tiempo la radio, primero cuando surgió la televisión, ahora cuando surge internet y demás, y no hay manera de acabar con ella, es difícil permanecer casado con la radio tanto tiempo hoy en día. He tenido esa fortuna, o esa devoción, o esa pasión, llámalo como quieras, ¿no? Oye, ¿te gusta escribir? Ahora que estás aquí en esta jubilación dorada, activa, extraña, pero cómoda, seguro que tienes, ¿no te da por escribir esto que se lleva tanto de un libro de memorias? Tendrías, ¿no?, para hacerlo. ¿Qué pondría en un libro de memorias? Si te dijera, memorias del ciclismo, te podría dar, memorias de los directos de la radio. Pongamos que llevo 200 páginas o 300 casi escritas de un libro, que empecé hace bien poco, porque durante mucho tiempo me pedían que escribiera libros de ciclismo. Yo soy gente de dedicarme a una cosa fundamentalmente. Puedes tener alguna otra actividad compensatoria, si es compensatoria, sí, si es como más laboriosa, no. Si es hija de, se acepta. Si es tener otra pareja, no. Entonces, lo del libro de ciclismo a mí me costaba hacerlo porque ha sido tanta la actividad que he tenido de trabajo permanente y constante y tal que no, me parecía que necesitaba evadirme un mes en la montaña palentina o un mes, un año, ¿no? Para escribirlo. Sí, no es aquello, pues me voy a poner todos los días una horita. Sin embargo, eso lo hice a modo de terapia, es curioso, con un libro de historia, una novela. Empezó siendo un ensayo de historia de Valladolid del siglo XVI, pero después devino en una novela que ni he acabado, ni sé si acabaré, pero que está también muy avanzada. ¿Sabes por qué fue la terapia? Eso sí fue terapia. Porque hubo un momento en mi vida en el que yo tenía 40 años, por ahí, 40 años, estaba ya en Madrid, en el que decidí dejar de matricularme en la Facultad de Derecho. Después de 25 años he leído por ahí que habías estado. Nunca he hecho el cálculo, pero sé que me matriculé con 17 cuando acabé el bachiller, que hice aquí en el Colegio de Lourdes. A los 18 años estaba estudiando, a los 17 años estaba estudiando Derecho, y la última asignatura de la que me matriculé fue
del derecho financiero con mi entrañable, curiosamente hoy vecino Alejandro Menéndez, que fue decano de la facultad. Fíjate lo que han cambiado los tiempos. Era compañero mío del equipo de fútbol de Derecho y después terminó siendo decano y examinándome de Derecho Financiero. Y un día ya dije, se acabó, porque para mí aprobar una asignatura cada 2 o 3 años era un esfuerzo titánico, en el sentido de que yo me he ido a un Giro de Italia un mes entero y me levantaba a las 7 de la mañana para empollar. Porque es que no me quedaba otra, porque si me quería, me había matriculado de 3 asignaturas, o 4, vale, valiente, 3. Como siempre, pues va pasando, demasiado trabajo y ajetreo, la verdad. Pero cuando llegaban las fechas de exámenes y yo tenía que andar por ahí de gira, en este caso, insisto, iba todos los años al Giro a Italia, levantarme algunos días, pocos, a las 6 de la mañana, a las 9 estábamos avanzando ya con la carrera, levantarme a las 6 de la mañana para estudiar. Y claro, aquello había sido una especie de ofrenda a mi padre, que me dijo que lo menos que tenía que hacer era, no me dejaba ser periodista ni trabajar en la radio, era entonces una profesión así un poco como si le dices a tu padre que quieres ser novillero, que quieres ser saltimbanqui, ¿no? Periodista, ¿y eso qué es? Una profesión de derecho, de hombre de derecho, ¿no? De provecho, como se decía entonces. Y bueno, a lo que iba, el caso es que llegó un momento en que dije, Javier, vale, ya hacía muchos esfuerzos para intentar aprobar una puñetera asignatura, ¿no? De una en una iba, y a lo mejor de 2 en 2 años, así estuve por eso tantos años. No dejé de matricularme nunca. Dije, se acabó, estás perdiendo el tiempo. No necesitas esto para nada, no te gusta porque no me gustó. Tenía cierta curiosidad, porque el derecho es una carrera con ciertas curiosidades, pero no tenía ningún interés ni me gustaba. Y dije, si todo este tiempo que tú dedicas a estudiar, aunque sea un mes al año, o aunque sean varios días así alternos o horas, lo dedicaras a escribir, estaría... Y por eso empezaste a escribir. Y empecé a escribir un libro, que era curiosamente porque yo estuve durante un tiempo haciendo un espacio en Antena 3 que se llamaba Buenos días, señor Conde, dedicado al Conde Ansúrez, que era una crónica local, pero contada así un poco en castellano antiguo. Sepa vuesa merced que por estos pagos acaecieron aquellos sucesos, pues, hablando así en un tono en el que era una crítica municipal. Y entonces investigué muchísimo sobre la ciudad de Valladolid, me informé muchísimo, para escribir artículos y buscar un nexo con la actualidad actual, con la actualidad del día, con lo que pasaba 6 siglos atrás, 8. Y bueno, pues de ahí vino la historia, pues voy a escribir un libro sobre la ciudad de Valladolid y en vez de un libro sobre la ciudad, voy a escribir una novela. Bueno, pues ahí me metí. A lo que voy, tengo escritos muchos folios, bueno, en este caso con el ordenador ya no se puede hablar de folios, pero de unas memorias, sí, focalizadas un poco en el ciclismo y en mi trabajo radiofónico, pero también un poco en mi vida, son personales. He querido utilizar la disculpa de ese libro de ciclismo que me pedían y que no me apetecía escribir, la verdad, muchas veces, y sí, pues eso también a modo de terapia, como un ejercicio de recordatorio, de remembranza, ¿no? De mirar para atrás y ir comparando cosas o reviviendo momentos muy mágicos que he vivido, la verdad. Cuando uno está tan cercano a un deporte como ha sido tu caso con el ciclismo durante tantos años, durante tanto tiempo, durante tantas pruebas, todo el calendario que se produce al año, por lo menos el calendario grueso, uno sabe más o vale más por lo que calla del ciclismo o por lo que ha aprendido de él, por lo que ha visto. No, yo no. Te hablo del ciclismo, pero podríamos hablar de más deportes. Lo que pasa es que el ciclismo es... Vale, el ciclismo es el referente, pero efectivamente llevo 40 años dedicado al fútbol igual, ¿no? Y aquí muchísimos años con el Valladolid, etcétera. No, yo no es por lo que callo. Hay cosas que las callas y no es ni por prudencia, es simplemente porque no las pueden ni las debes de decir, o porque no tienes pruebas, o por lo que sea, ¿no? Conoces historias, pero para hacer las cosas públicas en la cafetería está muy bien que la gente las haga, pero en un sitio público no las puedes hacer si no tienes, ¿no? Entonces, si he callado algo en algún momento ha sido por eso, no por otra circunstancia. Yo lo poco mucho que pueda valer es por lo que he contado y por lo que he dicho y por lo que he transmitido, ¿no? Esa es la sensación que tengo siempre. Y yo creo que también por lo que no has transmitido, y me explico. Escuchaba yo esta mañana, además, buscando ahí un poco en la hemeroteca, además esta mañana lo he pillado ahí un poco de refilón, una etapa, no recuerdo ahora mismo, de la Vuelta a España, no recuerdo de qué año, es, no sé si es la 12ª, la 13ª, que para la transmisión y dices, hasta luego, hasta aquí he llegado. Yo la etapa de hoy no la voy a narrar, por vergüenza torera, porque lo que están haciendo los ciclistas, sí. Te lo escuchaba, dices, esto no se puede, esto es una vergüenza, se acabó la conexión, mañana volvemos con otra cosa. ¿Cuántas veces me lo recuerdan los corredores? Pero no es fácil hacer eso hoy, ¿eh? Bueno, fue hace unos años, unos cuantos años.
Pero sí, es que me pareció normal, era una etapa en la que los corredores habían hecho huelga de piernas caídas, por así decirlo, porque se quejaban de algún, ya no recuerdo exactamente ni por qué, de algún problema de reorganización, de falta de seguridad, de kilometraje, no sé, lo que fuese. Y entonces pues decidieron hacer huelga, llegó la carrera, ya no me acuerdo si llegó alguien por delante o no, me da igual, el pelotón venía pues dándose un paseo a 40 minutos. Y entonces a mí me irritó, por lo que me irritan muchas veces las cosas. Primero, cuando uno tiene un micrófono, acertado o equivocadamente, tiene una responsabilidad. Y si tiene una responsabilidad, tienes que transmitir. Y aquello que crees, que piensas, lo tienes que decir sin tanto miedo como existe hoy por el tema de redes sociales y tal, esa autocensura que nos hacemos todos porque todo el mundo te va a saltar a la yugular. Pues chico, pues tienes que elegir, te tienes que pronunciar. Y yo en aquel momento, teniendo una pasión, siempre he dicho que a los ciclistas los venero porque me parecen héroes y me parecen admirables, ¿no? Y es verdad, a diferencia de la inmensa mayoría de los demás deportes, ¿no? Pero aquel día me pareció que era, como pasa tantas veces, una falta de respeto al aficionado. O sea, si tienes que protestar contra la dirección de carrera o contra los organizadores, y búscate otra fórmula, otro mecanismo, no salgas mañana, no tomes la decisión cómoda de decir, pues hoy nos fumamos la tapa y la gente que está esperando 45 minutos en la meta y el señor que está en la televisión viendo aquello y tal, me irritó tanto que dijo, bueno, estáis en vuestro derecho de hacer esto, pero yo también estoy en mi derecho, casi en mi obligación de no contar esto, así que adiós y hasta mañana. Y luego me lo han contado, nadie me lo echó en cara, ni un solo ciclista me lo echó en cara, todo el mundo me lo recuerda, hace poco me lo volví a recordar otra vez Contador, pero como diciendo, si es que tenía razón, ya lo sé yo que tenía razón, pero muchas veces por aquello de quedar bien, de no molestar, tampoco fue la mía una actitud hostil hacia el fin, no, me pareció una actitud coherente y elemental, casi obligada la que tenía que tomar, ¿no? Sí, pero casi obligada desde el punto de vista ético, pero luego hay que responder también delante de la empresa que te paga, de los sponsors que pueda tener esa retransmisión. Por eso digo que hoy no es fácil que alguien al frente de un programa tenga los arrestos para decir, se acabó, yo tomo la decisión. ¿Somos demasiado políticamente correctos cuando nos ponemos delante de un micrófono, delante de una cámara? Primero lo somos, luego nos ponemos con la autocensura y luego los tiempos han cambiado, por eso he hecho especial incidencia de que fue hace unos años, no ya por el poder que uno pueda tener dentro de tu empresa o demás, ¿no? Que yo tampoco he tenido nunca ningún poder excesivo, digamos, ¿no? Pero no sé, me parece que lo que no tenemos hoy en día, porque han cambiado mucho, son los medios de comunicación tan independientes, y tampoco es ninguna crítica, pues estaría escupiendo en mi propia casa, ¿no? Simplemente los tiempos cambian, y yo viví hace 50 años, porque hace prácticamente 50 años que empecé, una radio absolutamente independiente que era de un señor. Radio Valladolid de la cadena SER, era de un señor que era propietario también de la cadena de Burgos, un particular, tenía su radio y tenía su medio. Hoy, ¿de quién son los medios? ¿A quién se someten los medios? ¿A quién se deben los medios? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién es claro, entonces, ¿de quién viven los medios? Entonces, ¿De quién vivimos los medios? Pero es que es normal, es así, funciona así. Es decir, aquí estamos siempre... Ahora hay un modelo fantástico en Internet, que es el Twitch, la plataforma a través de la cual el seguidor te financia, como diciendo, yo quiero... A mí me cuesta, ¿va a pagar usted 5 euros por ver a un señor hacer el chorras, y perdón la expresión en muchos casos? Pues sí, porque me divierte, pero es como mío, es mío, es propiedad mío porque yo le pago y tengo derecho a que vea. Y él es independiente porque no depende de nadie. Y parece una bobada, pero es admirable y va a ser el futuro. Porque tú hoy, los medios informativos no pueden tener esa independencia. ¿Por qué no tienes independencia? Porque no viven solo de la publicidad. Tienen que vivir de la publicidad institucional, tienen que vivir de la opinión pública, tienen que vivir de una infinidad de detalles, no de la publicidad como se vivía antiguamente. Cuando tú vivías de la publicidad, había un señor que tenía un negocio que era una radio como podía ser una mercería. Y por lo tanto no se tenía que someter a nadie, quería vender y hacer las cosas lo mejor posible para vender más, porque los ingresos por los que se financiaba el medio eran exclusivamente de la publicidad, de la mercería en cuestión o de la tienda de helados. Entonces, claro, en esa independencia el profesional puede trabajar perfectamente, y yo me he criado en esa independencia. Es cuando en el devenir de los tiempos, pues claro, porque es así la sociedad. Los medios informativos pertenecen a grandes grupos empresariales que quieren tener un poder y un acceso, que dependen en muchos casos cuando no es de los gobiernos porque son públicas, en los casos de los privados son de los fondos de inversión que dominan el mundo. Entonces, ¿el periodista qué es?
con todos los respetos, pues una pequeña marioneta, que sí, desarrolla un trabajo admirable porque puede y trata de sobrevivir, de hacer funambulismo para poder soltar sus cosas, ¿verdad? Pero está siempre como vigilado, está siempre sometido a la autocensura, de saber que esto que voy a decir no va a gustar. ¿A quién no va a gustar, sobre todo? Ese es el quiz. Y por eso quizá asistimos, pienso yo, esta es mi opinión, y la pongo encima de la mesa para ver qué te parece a ti, a una cierta, ¿cómo decirlo?, si pudiera ser el término prensa rosalización del mundo del periodismo deportivo. Se ha convertido todo en un pequeño Sálvame. Tenemos que sacar... no todo, sé si no, raya. No todo, pero parte de ese... Pero yo no, a mí no me gusta, como es lógico, ¿no? Porque estoy criado dentro de un ambiente, pero yo lo acepto, lo entiendo, lo justifico, iba a decir que casi lo aplaudo. Simplemente se trata de que han cambiado las formas. Pues te hago la pregunta de otra manera. ¿Se le da al espectador lo que pide o el espectador no le queda más remedio que consumir lo que hay? No, porque hay una oferta muy variada. Y volvemos a lo de antes, ¿eh? Yo tengo un canal de YouTube y el otro tiene un Twitch, una plataforma. O sea que al final, si no te ven ahí, te ven allá. ¿Y por qué un tipo como Iván Llanos tiene una audiencia que no puede tener ningún profesional de los medios y de los radios y va allí Gerard Piqué o va allí Sergio Ramos en lugar de ir a la entrevista con la cadena SER o con la COPE o con Onda Cero o con las empresas más poderosas? Posiblemente porque saben que allí va a ir a decir lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, como le dé la gana, como le convenga, no lo sé, pero hay una razón de peso importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos ofreciendo un producto. El consumidor es muy libre de consumir lo que quiera, pero el consumidor tiene una oferta, tiene una oferta amplia. O sea, puede ver el Sálvame en deportes, o puede ver una información muy seria, o puede ver una información capada, o puede ver una información absolutamente libre. Y yo siempre digo lo mismo, en el siglo XXI en el que estamos, en general, y por mucho que digamos lo contrario, la sociedad tiene una cierta madurez para elegir. Antes a la sociedad se la manipulaba, y muy fácilmente. La sociedad era muy rebaño, porque había mucha falta de formación, porque había mucha falta de cultura, porque venerabas a las gentes públicas pensando que aquellos eran seres dotados de una cierta divinidad o algo, cuando no, eran personas normales y muchas veces interesadas en mandarte y enviarte un discurso, ¿no? No, hoy el espectador y el consumidor, en resumidas cuentas, puede elegir, y si me gusta el Sálvame, veo el Sálvame, pero lo veo como un ocio, no lo veo para decir, como en lo que ha convertido el deporte, no, me río, como me decía un día mi hijo, si yo solo veo porque me río mucho. Y te parecerá poca razón, pues es una de las razones de peso más importantes, ¿no? Y entonces, ¿por qué hay este periodismo de trinchera, ¿no? Hablo no solamente ya en el periodismo deportivo, en el político también. Hay gente que se ha convertido, ha dejado su papel de periodista para convertirse en defensor de determinada causa, de un partido político, de una tendencia política, de un equipo de fútbol, Hay un periodismo de trinchera ahí metido. Porque vende, porque ganas adeptos, porque la gente al final consume lo que quiere oír. Esto es igual que en el voto político. La gente vota lo que quiere que salga, no lo que le conviene al país. Lo que le conviene a él, y si soy jubilado y me prometen pensiones, pues si al final decimos tenemos una clase política, no, somos nosotros, la ciudadanía, los que formamos la clase política. Somos nosotros, primero los que elegimos a nuestros representantes, que no se nos olvide nunca, y luego les votamos si hacen lo que nos interesa a nosotros, no a nuestra comunidad ni a nuestra sociedad, salvo excepciones que las habrá. La mayoría... Entonces, claro, cuando ves al político mintiendo, engañando, ofreciendo el oro, el moro, las pensiones, voy a subir, voy a bajar los sueldos, voy a bajar los impuestos... ¿Qué está haciendo? Lo que tú quieres que haga. Tú tendrías que, si fueras de verdad, y puede serlo, por eso digo que ya tenemos una cierta formación, aquí estoy hablando más bien de egoísmo del individuo, si tú tienes una formación y tienes una preparación y sabes que para mantener una sociedad a alto nivel es necesario subir los impuestos, ¿por qué votas al que te los baja? O a la inversa, que no estoy... ¿Por qué votas lo contrario de lo que tú crees que es conveniente? Porque te interesa a ti. Porque tú tienes 70 años y este te sube las pensiones. Y tú mañana tienes un sueldazo de padre muy señor mío, unos ingresos tremendos, un patrimonio fenomenal y no quieres que te toquen los impuestos. Al que cobra un sueldecito fijo le suelen importar muy poco los impuestos. No me pasa nada porque me suban un puntito o medio puntito. Pero sin embargo un puntito o medio puntito de 30 millones de ciudadanos a lo mejor tiene una incidencia. Pero si vuelvo la tortilla y la oración por pasiva, estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de que seguimos al que queremos. Es aquello de, ¿cómo era la frase? Que nunca me acuerdo, pero es muy significativa, ¿no?
¿crees que tengo razón o crees que digo la verdad porque pienso como tú? Nada más, no. Yo la verdad porque eres una eminencia, porque yo sé que lo que tú digas va a misa, que era un poco lo que pensaba ante la gente de cualquier ciudadano público, político, periodista, el que salía en la tele, el que salía en la radio. Correcto. Lo ha dicho mi radio, decían en un pueblo de Valladolid. Lo ha dicho mi radio. O sea, porque además era la suya, se lo decían a ella. Pasa eso también hoy un poco, ¿eh? Lo he oído en el canal que a mí me gusta ver, porque dicen lo que yo quiero oír. Correcto. Entonces al final estamos metidos en esa situación que es una pequeña trampa, pero es una trampa a la que jugamos todos. Yo insisto que somos todos mayores de edad y que sabemos perfectamente lo que queremos y no podemos ir quejándonos de nuestra clase política, ¿no? Nuestra clase política es la representación del pueblo y además si los hemos elegido, pues adelante con los faroles y vamos a ver cómo lo hacen, que dentro de 4 años tendremos unas urnas para votar, ¿no? La última, tenía yo anotado aquí sacar el tema político por una causa y era preguntarte, antes de hacer una pausa que tengo que hacer, ¿cómo tratan los políticos al deporte, desde tu opinión? Tú que lo has visto por dentro. Pues con oportunismo. Por los políticos Dentro generalmente... que tenemos un país, y lo digo porque tenemos un país de deportistas fantásticos, excelentes, que salen un poco a pesar de... Sí, pero con oportunismo, pero no es en este país, es en la mayoría de los países. Ahora hay países que en efecto hacen unas inversiones fantásticas. Por ejemplo, la inversión que nosotros hicimos, o que este país hizo en los Juegos Olímpicos de Barcelona fue brutal. ¿Por qué? Porque nos interesaba, porque eran nuestros Juegos y por eso hubo unos resultados tan espléndidos, ¿no? Luego el deporte se utiliza mucho como imagen, pero esto de hace 50 años, ¿no? A ver si Manolo Santana me gana el torneo de Wimbledon, a ver si Federico Martín Mamontes me gana el Tour de Francia. Pues ahora da igual el partido que esté en el poder y da igual la corriente, la situación es exactamente la misma. El deporte se ha utilizado, es una ventana y como tal, pues es difícil ver a... No digo que no los haya, que los hay. Es difícil ver a gobiernos verdaderamente interesados en potenciar el deporte. O sea, acabamos de ver al gobierno de este país, es una verdadera vergüenza lo que está haciendo con el deporte. Han cambiado de secretario de Estado para el deporte 3 veces en 15 meses. O sea, ponen al primero que pasa por allí, que no tiene trabajo. Es indecente, absolutamente indecente, pero las cosas pasan, se hacen y punto. Y luego nos quejaremos de que si en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio habrá resultados o no habrá resultados. En este país el deporte no se ha tomado en serio nunca. Nunca, jamás. Cuando hablamos de deporte, no hablamos de fútbol. Hablamos de deporte. De deporte no, en general, el deporte sí, el fútbol sí se ha tomado en serio, pero porque es un obsceno negocio, es un descomunal negocio. Entonces ese sí que se toma en serio. Hablo del deporte de base, hablo del deporte de formación, hablo del deporte del deporte. El deporte del que luego queremos presumir cuando salen efectivamente raravis grandes campeones, ¿no? Que y los tenemos a pesar de todo. Tengo que hacer una pausa, pero antes te voy a presentar a una colaboradora del programa. Siempre os aviso que, por supuesto, yo no me hago responsable de lo que pase en los próximos 5 minutos. Yo te la presento y aquí que sea lo que Dios quiera. Hola, Katia, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Javier? Hola, Katia, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, hijo mío. Traigo una sección entretenida, chicos. Entretenida y absurda, como yo. Es un juego que ya le he hecho más veces, pero adaptado a tu trabajo de narrador de carreras ciclísticas. Voy a ponerte un cachín de unos vídeos inusuales y te daré 3 opciones de lo que pueda suceder en esa carrera. Y después te pongo el resultado. A ver qué ojo clínico tienes. Javier, ¿te parece? Me parece, vamos a ver. Difícil, a ver, venga. Vamos a por el primero. Pues es que solo con eso es poquito para saber qué va a pasar ahí. No, bueno, pero es para poner un poquito ahí de... En esta carrera, ¿qué crees que aparece de repente? A. Aparece un tiranosaurio rex. B. Se cruza un gato negro. C. Se cruza una gaviota que tira a 4 ciclistas. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí. ¿Qué es lo que tú crees? Habrás visto de todo en las carreras, claro. Repítemelo, por favor. 1. Aparece un tiranosaurio rex. Otra. Se cruza un gato negro. Otra. Se cruza una gaviota que tira a 4 ciclistas. Me voy a inclinar por la 1 porque soy un espectador vestido de dinosaurios. Es que es muy difícil, Katia. A ver qué ha pasado, venga. Vamos a verlo, vamos a verlo. Madre mía.
Madre mía. Exacto. Si por algo se extinguieron, tampoco pueden hacer mucho, ¿sabes? Pero... Ese era el Tyrannosaurus Rex, nada menos. Hoy tienes ojo, ¿eh? Bueno, ha sido deducción, Ojo, no, y para nada me mucha acordaba. experiencia tendrá. No, deducción, ha sido Yo deducción. hubiera apostado, lo digo verdad, hubiera apostado por las gaviotas. Lo prometo. Lo hubiera recordado. ¿Sí? Y no recuerdo una escena de que unas gaviotas hubieran tirado, ni un gato negro que de luego no hubiera pasado por ahí. Los gatos son demasiado listos como para meterse en un pelotón. Bueno, Vete más tú a listos que saber. nosotros. Venga, ¿tienes Vamos otro? a por el siguiente. Venga. Sí. A ver. A este ciclista le ofrecen agua. ¿Qué va a pasar a continuación? A. La coge y se la tira al coche. B. Le dan agua al por mayor. C. No les queda agua en la botella. Se la tira al coche. Vamos a verlo. Una ducha de agüita. Eso que se ahorra cuando llega a casa ya, ¿eh? Es verdad. Luego te advierto que luego cogí la botella y se la tiró. Oye, ¿se las gastan Seguro. los ciclistas cuando están en carretera? No, hay mucha Alguno mala uva, tensión, ¿eh? hay muchos nervios. De repente te dan has pedido un bidón líquido y te dan un bidón de sal, lo que sea, cualquier cosa, una Coca-Cola, y al final dices, no es esto, no porque andan con remilgos, van no. muy tensionados. Hombre, de vez en cuando, no Van es que pase, enfadados. pasa con frecuencia. ¿Tienes el último? Sí. Vamos a por el último. Vamos a ponerle. A ver, en esta carrera, ¿qué aparece de repente? A. Un cura que adelanta a todos con una bici ochentera. B. Una anciana adelantándolos a todos corriendo. C. Una manada de ovejas en dirección contraria. La manada. La manada. Vamos a verlo. A ver. Mira el cura. Y no es eléctrica la bicicleta, ¿eh? No, madre mía. Ni es eléctrica la bicicleta ni es cura, claro. Bueno, cuidado la bajada que está haciendo el cura Ahí con, le tienes, con tráfico ¿eh? abierto, ¿eh? Cuidado la bajada que está haciendo Iba el cura. tarde a misa. Iba con sotana, ¿eh? Sí, yo no sé, iba con prisa, iba con a la prisa. misa de domingo iba tarde. Claro. Hoy lo has puesto difícil, Katia, tengo que decirlo. No era nada fácil adivinarlo. Bueno, De eso se trata, ¿no? claro, y que gracias. te hayas divertido, eso espero. Claro que sí. Gracias, Katia. Un saludo hasta la semana que viene, A Katia. ti. Chao. Un besazo, hasta la próxima. ¡Mua! Mira, aprovechando que estábamos con el bidón y antes de hacer la pausa para la publi, te tengo que preguntar, esta norma de la Unión Ciclista, que a veces que uno se pregunta quién está mandando en el deporte, hilando con la última pregunta que habíamos hecho, ¿quién está ahí? ¿Qué cabezas pensantes dicen, usted deje de dar los bidones al público que está, a los niños, a los chavales, a los asistentes? De verdad, qué chorradas. se Ha habido, inventa la es una gente. chorrada, sí. Ha habido una, no sé, hay quien está argumentando, yo es que al final todavía no tengo datos hoy en día, ¿no? Pero que si era por el tema del COVID, que si tal, me parece igual de estúpido, ¿no? Porque nadie, con los cuidados con los que andamos supuestamente todos hoy, va a tratar de, sí, cogerás un bidón, pero no vas a ir a beber. Y aparte que el bidón generalmente vendrá vacío y irás a lavarlo Y a cara. además que si hay a alguien casa. seguro en una carrera son los ciclistas. Si fuera al revés Empezando del por público ahí, ciclista, vale, empezando pero- por ahí, si hay alguien que se hace el test todos los días para salir y para competir es el ciclista. No, la primera razón se puso, yo creo que ha habido aquí un equívoco, lo que pasa es que ha tardado la UCI en rectificar, ¿no? La razón era evitar que se lancen residuos por el tema del medio ambiente. Por ahí está bien, porque hay zonas acotadas para que se lancen las cosas en carrera, pero siempre se ha permitido que las tires donde hay público porque lo van a coger, no que la tires en pleno campo. ¿Por qué de repente han echado un corredor en una carrera y además tan importante como era el Tour de Flandes? Pues yo no lo entiendo, estamos todos, yo más que indignado, sorprendido, porque en el fondo me cuesta tanto entender que eso sea una decisión tomada por alguien en base a algo. No, tiene que haber otra razón, o estamos equivocándonos, o era el tema del COVID y han metido la pata, o no lo sé. Bueno, tengo que hacer una pausa. Por favor, no te muevas, va a ser muy brevecita, ni ustedes tampoco. Hagan lo que tengan que hacer. En apenas 2 minutos estamos aquí de vuelta para rematar esta sala de hoy con Javier Ares.
La sala hoy con Javier Ares, volvemos contigo. Oye, mola esto de que te dé el Tour la medalla de la fidelidad. Joder. Me la dieron hace tantos años, pero tengo una curiosa anécdota, me la dio Bernardino. Y la primera carrera que yo hice con Antena 3 en directo, la primera Vuelta a España que hice en plan serio, formal y tal, con Antena 3, y no me estrelló un bidón en la cara. Bueno, me dio de refilón, pues no tenía mala uva, ¿eh? Yo llegaba, fue la primera carrera de la Vuelta de Anofiñón, en Almusafes. Íbamos siguiéndole en la contrarreloj, la primera etapa de la prólogo, y al llegar el chofer frenó tarde porque él se paró en la meta muy en seco y le tocó, simplemente le tocó la rueda, afortunadamente, pues no, imagínate. Entonces se volvió airado y ¡plaf! Y tiró el bidón y bueno, me pegó por aquí, me tocó aquí, afortunadamente no hice nada. Si me pega de lleno, pues yo iba en el puesto del copiloto. Y entonces me dieron la medalla hace muchos años, a los 20 años. Pues me tendrían que haber dado alguna otra ya, pero... Y se lo comentaba a Bernardino y se reía. ¿Te acuerdas? ¿Te subía? Sí, me acuerdo perfectamente del Tour, él no se acordaba del detalle, se acordaba de la etapa en cuestión, que había ganado él, la primera etapa de aquella... La Vuelta a España de 1983. ¿Qué memoria? Bueno, no es memoria, eso es fácil. No tengo mala fácil, memoria, pero la memoria es la inteligencia de los tontos, o sea que no es tampoco fácil, no es fácil. Hombre, fue la primera Vuelta a España que yo hice con Antena 3, con José María García, etcétera, fue la famosa de Bernardino. Sí, era Bernardino, si hubiera ganado cualquier otro a lo mejor tendría una cierta confusión. Una fácil, ¿cambia mucho un deportista en función del deporte? Quiero decir, por poner un ejemplo, ¿cambia mucho de cómo se comporta un ciclista a cómo se comporta un futbolista? Sí, pero no... A ver, yo viví mucho el ambiente del baloncesto también, y un ambiente, pues, es que era distinto. No hablo de comportamientos, hablo de cercanía, de proximidad, de confianza, de gente. En el baloncesto había muchos universitarios, era otro tipo de ambiente, no es que fueran ni más educados ni menos, que los hay de todo tipo y pelaje, sino el trato que puedes tener con ellos a lo mejor es diferente, quiero decir, podría ser más fácil ser amigo de ellos, ser colega, vivir con ellos un poco la vida, aquí en Valladolid hablo, por ejemplo, ¿no? Pero yo no me atrevería, sería un poco injusto, ¿no?, decir que este deporte el futbolista no es que sea diferente, es que está sometido a una mayor presión de medios, a una mayor petición de entrevistas, a una mayor desconfianza de cuidado, que eso a lo mejor no pasa en el ciclismo. ¿Por qué? Porque no tiene tantas ventanas como tiene el fútbol. Es que el fútbol, cualquier cosa que digan, cualquier cosa tiene una repercusión bárbara. Entonces hay el propio vestuario, tiene sus códigos, tiene sus señas de identidad. Pero no es por las personas, no es porque los futbolistas son así, o los de baloncesto, o los del ciclismo son asao. Es el deporte en sí, la enorme trascendencia y la repercusión que tiene el fútbol lo que condiciona determinados comportamientos de los futbolistas, determinados tratos, que también se endiosan más en ese sentido, a lo mejor, ¿no? Pero algunos, otros son fantásticos y formidables. Y ahora vamos a meternos en un charco. Le he escuchado a Megan Rapinoe, la futbolista norteamericana, hace muy poquitas fechas, además ha creado cierta polémica en redes, reclamar que ya no iba a jugar más o iba a protestar hasta que no le equipararan el salario, lo que cobran las mujeres, a lo que cobran sus homólogos masculinos. Máxima más en Estados Unidos, cuando el fútbol femenino genera más expectación que el masculino. Ella decía, hago el mismo trabajo que los hombres, quiero que me paguen igual que los hombres. Y aquí le ha contestado alguien del mundo del fútbol y le ha dicho, hombre, yo también juego al fútbol, hago el mismo trabajo que Messi, pero no cobro lo mismo que Messi. Claro. ¿Qué argumento se comparte? El mismo, yo utilizaría el mismo. Además, a mí este tema de la comparación de sexos me parece odioso. Porque la mujer no puede rebajarse a tener que pedir, la mujer tiene que demostrar y lo está demostrando, ¿no? La mujer ha alcanzado en muy pocos años un reconocimiento fantástico en todos los órdenes, entre otras cosas porque yo creo que fundamentalmente los hombres a eso tenemos madre, estamos convencidos del poder de las mujeres. No se tienen que rebajar a pedir, es lógico que exijan allá donde haya agravio. Pero rebajarse a pedir es, no, yo tengo que cobrar lo mismo que los hombres, ¿no? Tú tendrás que cobrar bastante más que los hombres, pero genéralo. Si no lo generas, no lo puedes cobrar.
Quiero decir, ese es un planteamiento perfectamente legítimo cuando estamos hablando de un puesto de funcionariado, de un puesto de, no sé, equiparable al hombre, hago el mismo trabajo, no tengo que cobrar lo mismo que el hombre, tendría que cobrar más, porque seguro que voy a hacer más cosas que el hombre, pero casi seguro. Pero claro, en puestos donde, digamos, en trabajos donde el salario depende fundamentalmente de los ingresos que tú eres capaz de... O sea, no se trata de decir, oiga, por ejemplo, vamos a poner un escenario donde puede haber una cierta equiparación y donde tendrían cierta razón, pues gánatelo en el cine. ¿Por qué un actor va a ganar más dinero que el cine, que una actriz en el cine? Ese sí es un escenario para contemplarlo perfectamente. En el fútbol me tiene usted que ingresar tanto dinero y tiene usted que ser Messi y me tiene que traer a 100.000 espectadores al Camp Nou. Y me decía Doris Ruano hace un par de semanas aquí, en esa misma silla, me decía, claro, si los domingos a las 3 de la tarde pusieran carreras de ciclismo femeninas, la gente se acabaría acostumbrando a ver ciclismo femenino y pediría ciclismo femenino, como nos pasó en su día con la Fórmula 1, que nadie la veía, empezó a ponerse porque estaba Alonso y la gente se ha acostumbrado a ver Fórmula 1. Pero Dori me está dando la razón. Las mujeres se han tomado tan en serio el deporte desde hace muchos años ya, que están consiguiendo eso, no lo tienen que pedir, tú no tienes que pedir algo a lo que no llegas, o sea, si tú ahora mismo no tienes ese nivel, estamos hablando de Dori, que es muy amiga mía y que tiene muchísima razón en lo que está diciendo, porque además es muy puntual, ahora se están dando las carreras femeninas en televisión, cosa impensable en otro momento, absolutamente impensable. ¿Por qué? Porque se ha trabajado desde la base el ciclismo femenino tiene ni más ni menos el mismo nivel que el de los hombres, es decir, el espectáculo es el mismo. ¿A ti qué más te da si van a 35 o van a 43 por hora? Tú al final estás viendo a una que es muy buena, que ataca, que se marcha sola y que llega con 2 minutos. El espectáculo es exactamente el mismo. Te diviertes igual. Y te divierte o más. Yo en el fútbol, por ejemplo, me divierto bastante más viendo a las mujeres porque juegan ya un gran nivel y porque hay más espacio, hay menos contacto físico. Importa menos lo físico que la calidad técnica y ahí el deporte sale beneficiado. Ves el baloncesto femenino, es espectacular, ves el baloncesto femenino. El masculino es tan físico también que cuesta ver, le priman tanto a las defensas, etcétera. Y en ciclismo, donde se pueden equiparar las cosas, pues el escenario lo vamos a tener ahí, estamos viendo. Claro, si tú vienes con un retraso secular de infinidad de años en los que no ha habido deporte femenino, es normal que te cueste entrar, pero en cuanto tú estés en la ventana como está el ciclismo femenino, va a llegar un momento en el que digas, oiga, yo vendo lo mismo que esto. Claro que tienes razón, Dori, cuando me pongan a las 3 de la tarde, pero ya estás pidiendo, no te pueden poner a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el medio informativo depende de sus consumidores. Si el consumidor hoy son 1000 los que hay viendo a Froome, o a Contador, o a Indurain, y son 50 los que están viendo a Van Vleuten, que es la estrella del ciclismo actual, entonces ya estás pidiendo algo imposible. Ese medio informativo ha pagado unos derechos enormes por retransmitir el Tour de Francia y lo tiene que poner en prime time, a ti te va a poner después. Ahora, en el proceso, en el camino de que el deporte femenino ha subido una barbaridad y la dedicación y la atención, ahí es donde hablamos de los gobiernos, ahí es donde está de verdad el trabajo, ¿no? de los gobiernos y de las secretarías de Estado, etcétera, en potenciar la base y en potenciar todo esto. Tú vas a alcanzar un nivel y cuando tú alcances el nivel ya verás cómo puedes exigir. Puedes exigir, pero no pedir, o sea, no rogar, porque rogar es ir contracorriente. ¿Tú cómo le vas a pedir a un medio que, como hablábamos antes de la red, etcétera, es un negocio y vive del negocio y vive de tener espectadores porque así tiene publicidad? ¿Por qué le vas a pedir que te ponga a las 3 de la tarde? Estás pidiendo, no puedes pedir, tienes que exigir. ¿Cómo exiges? ¿Cómo alcanzas ese nivel? Exige al gobierno. Exige a la política, exige en los presupuestos que haya una atención al deporte que se requiere, para que el deporte femenino tenga el mismo nivel de origen, de salida y de partida que el deporte masculino. Y dentro de 15 años, como está pasando ya, hablamos y ya verás cómo estás al mismo nivel que los hombres. Porque las mujeres se van a poner al mismo nivel que los hombres en el deporte, porque a veces es más espectacular. Digo, amén, que decía el otro. Javier, ha sido un placer, se me acaba el tiempo. Normal. No he hecho mucha incursión en el ciclismo, a pesar de que yo soy un excelente aficionado, mal corredor, pero la última sí que me la he reservado. ¿Quién va a ser la revelación de este año en el pelotón? Y hay muchos gallos. Joder, hay tantas revelaciones ya, ¿verdad? Ya tenemos un montón de ellos, pero yo me conformo con los dos españoles porque quiero llamar la atención sobre ellos. Uno es Carlos Rodríguez, que corre en el Ineos, un chaval de Granada. Un chavalito. Y el otro es que nos acaba de impresionar últimamente, con 18 años. Carlos Rodríguez tiene 20 recién hechos, 20 este año. Y Juan Ayuso, que es hijo de vallisoletanos, aunque nacido en Barcelona y criado en Javea,
es un portento, tiene 18 años. Es que empiezan muy jóvenes ahora, no nos pelan. Empiezan muy jóvenes porque por una razón fundamental y bastante sencilla, y te la explico rápido, porque la detección del talento se produce muy temprano. Antes había corredores que, qué bueno es, joder, hay que ver lo que... Valverde, el imbatido, estuvo 8 años ganando de cadete o de infantil hasta profesional, y a los 22 años dijeron, ala, venga, a correr la vuelta. ¿Por qué? Porque llevaba 8 años que se salía. Ahora, en cuanto ven a un chico con 14 años con potencial, lo ponen en las máquinas, que para eso ha avanzado la ciencia y la medicina y la bioquímica, y te dicen, tienes estos valores, este es un portento físico. Y desde los 14 años empiezan ya a cuidarlo trabajando, y llega a los 18 y llega ya, entre comillas, formado. Claro que llega formado, más de lo que llegaban algunos con Desde 22. luego, a mí me sigue encantando ver a Valverde con 40 tacos pelando pollos, como se dice en el argot ciclista. Javier, un placer haberte tenido por aquí. Igualmente. Tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias. Ustedes lo mismo, la próxima semana aquí les esperamos en la sala.